yo quería hoy compartirles algo que tiene que ver, porque hemos venido conversando y usted vio en los grupos de crecimiento, cuando hicimos el retiro el 25 de mayo, que se produjeron algunas cosas que van en la vida de la iglesia, que usted va escuchando, y por ahí surgen algunos temores o algunas dudas. Y alguno va a decir, bueno, esto es demasiado formal, otro va a decir, no, muy poca estructura, y otro va a decir, no, se necesita más. Y vio cómo es que no dejamos conforme nunca a nadie, o por lo menos no dejamos conforme a todos a la vez. Yo quiero traerte algo que ocurrió en la vida del Señor Jesús y que hace un semblante, es como un dibujo, una pintura de lo que es la iglesia. Es el capítulo, no lo va a leer, ni lo vamos a leer, capítulo 6 de Juan. Están los 4 evangelios el relato. Jesús es la mañana cuando se sienta en un lugar con sus discípulos y por esas cosas que ocurren, gente empieza a venir. Y se empieza a hacer una rueda cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y el Señor son las 9 de la mañana cuando el Señor arrancó, y ahora ya es casi el mediodía y sigue viniendo gente, y hay niños, y hay abuelos, y hay enfermos, y hay gente joven, y hay gente que es soltera, y hay casados, y hay viudos, y hay de todo. Y el grupo sigue avanzando y sigue creciendo. Y el Señor sigue hablando. Y en medio de lo que el Señor está haciendo y hablando y conversando, seguramente que pasó gente enferma que el Señor sanó, pasaron situaciones, endemoniados que fueron liberados. Y el grupo sigue aumentando y siguen escuchando. Hoy nosotros estamos acostumbrados por ahí a ver en televisión grandes espacios llenos de gente que están escuchando un grupo musical. ¿Está bien? Para los que ya somos más veteranos, podemos hablar de Woodstock. ¿Está bien? Los primeros encuentros de rock de los años 60. Bueno, de ahí en más. Gente que se amontona a escuchar música y están desde la mañana hasta la noche. Bueno, ¿sabes una cosa? Lo mismo pasaba con el Señor Jesús. El Señor Jesús se sentaba arriba de una roca, arriba de una piedra, todo un descampado, y la gente empezaba a venir. Y no venían 5, 10, 50, 100. El relato en el que le estoy leyendo dice que llegaron 5.000 varones. Y dice el texto, sin contar a las mujeres y los niños. Así que, si eran familias numerosas, multiplique. 5.000 varones, 10.000, 15.000, 20.000 personas. Y el Señor enseñando. Y sin tecnología, sin nada de esto, gente. Era gente. Algunos eran discípulos que estaban ahí. Algunos ya eran discípulos porque venían siguiendo al Señor Jesús. Otros ya eran líderes también, que venían siguiendo al Señor Jesús. Ahí tenían los apóstoles, que ya tenían un grado de liderazgo. Pero había algo en el centro, que era el atractivo. ¿Quién era? Jesús. El centro, el atractivo de la iglesia no es ni más ni menos que Jesús. Jesús se sentó en la roca y Él solo empezó a atraer gente. Fueron sus palabras las que atraían gente. Fueron sus enseñanzas. Fue las sanidades. Gente. Jesús en el centro. Ahora ya son las 6 de la tarde y el sol ya está cayendo y empieza
una conversación entre los líderes, entre los discípulos. ¿Y a estos quién les da de comer? Vinieron a la mañana, se comieron ya lo que tenían a mediodía, y ahora ya se hizo de noche, se está haciendo de noche. ¿Quién les da de comer? Y entonces, una de las cosas que nos podemos dar cuenta es que la iglesia no solamente está compuesta por gente, discípulos y líderes y el centro del Señor Jesús, sino que la iglesia también está compuesta por esa gente que tiene necesidades comunes. Tenían hambre. Y en ese momento la necesidad común para todos, ¿qué era? Hambre. Eran las 6 de la tarde. Hambre. Porque unificaba a todos. Todos tenían necesidad de comer. Todos. No todos estaban enfermos. No todos estaban endemoniados. No era algo común. Lo que nos pone a todos en ese grupo, a todos los pone unificados, es que ellos tenían hambre. Y en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros tenemos necesidades comunes. No son cosas que yo necesito. Yo necesito del amor de los hermanos. Yo necesito de la gracia como vos lo necesitas. Hoy yo estoy enfermo y vos estás sano. O yo estoy sano y vos estás enfermo. Pero no es una necesidad común a todos. Pero sí necesitamos los lazos. Nosotros necesitamos cosas que son comunes, que las necesita un chico chiquito, que las necesita un matrimonio. Hay necesidades comunes en la iglesia y la iglesia está justamente para eso. Y Jesús lo que empezó a hacer es, hay que resolver el problema común. Y entonces les dijo a los discípulos, resuélvanlo. Les dijo a los líderes, resuélvanlos. Y ahí se empezó a generar una cuestión. Si usted lee el relato, usted se va a dar cuenta que se producen algunos hechos bien humanos. Hechos humanos, como ser juntar la gente en grupos. Juntó la gente en grupos. El Señor la juntó. ¿Qué hizo? La organizó en grupos. Le dijo, siéntense, ¿de a cuánto era? Grupos de 50, grupos de 100. Empezó la organización. Resuelvan, organícense. Así no se puede, organícense. Y el Señor les dijo, háganlo sentar de grupos. Porque tenemos que resolver cosas. Y la gente se empezó a agrupar. Y ahí comenzaron, yo le diría, casi como milagros humanos que podemos hacer todos nosotros. Juntar gente y reunirla. Eso es fácil, ¿no? Dentro de todo es fácil, decir juntémonos. La segunda cosa que yo puedo agarrar y decir que tengo con esa gente es que la gente esté reunida y no se pelee. Podemos hacerlo eso, no nos peleemos, conversemos, charlemos. Son cosas que nosotros podemos hacer, la puede hacer un GC hoy, la podemos hacer acá. Son cosas humanas. Bueno, no solamente eso, sino que podemos hacer que la gente sirva. Es humano. Organizados y haciendo cosas que cualquiera hace. Como pequeños milagros que nos suceden. Pero hay algo que solamente Jesús podía hacer. Y era que solo Jesús puede actuar sobrenaturalmente. Los discípulos podían hacer grupos, los discípulos podían hacer que la gente se ayude mutuamente, los discípulos podían generar ruedas de conversaciones, los discípulos podían hacer todo eso. Ahora, el único que podía hacer algo sobrenatural que sobresaliera por encima de todos, ¿quién era? Jesús. Y Jesús fue lo que hizo. ¿Qué hizo? Multiplicó panes y peces. ¿Y eso quién lo hace? El Señor.
Entonces, mi hermano, yo quiero decirte esto. Hay cosas que en la iglesia hacemos, que es organizarnos, formar grupos, sentarnos como vos quieras, pero hay algo que solamente Dios puede hacer, que es lo sobrenatural, que es lo milagroso. Es el milagro que Dios hace, el milagro que Dios toca una vida y la transforma. Eso solamente lo hace Dios. Y eso es el centro de la vida de la comunidad de fe. Permitir que el Señor haga milagros. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Simplemente, frente a necesidades comunes, organizándonos y diciéndole, Señor, la diferencia la haces vos, nadie más. Eso es la iglesia. Y eso es lo que nosotros deseamos. Que en la manera de trabajar, en la manera de servir, el Señor pueda actuar con total libertad y multiplicar y hacer y dar de comer y que abunde y que sobre y que los discípulos luego tengan que juntar canastas con los restos y decir gloria a Dios, el Señor lo hizo, gloria al Señor. Yo vi cuando no se terminaba más el pan. ¿Vos te imaginás? El Señor empezó a cortar pedazos de pan. El pancito era chiquitito y lo cortó y salía y salía y salía y salía y salía. No era magia, era el poder sobrenatural de Dios. Último, una palabra para el niño. Porque los 5 panes y los 2 peces los tenía un nene. ¿Se acuerda? Señor, encontramos a un nene que tiene 5 panes y 2 peces, pero con eso no hacemos nada. Y yo me puse a pensar 2 cosas que quiero dejarte, o mejor una, aunque sea una. El niño, este nene, podía haber estado jugando a la pelota afuera de los círculos, ¿o no? Él podría haber estado jugando, entretenido con los demás nenes. Él podría haber estado lejos, pero algo acá ocurrió, que ese nene estaba cerca de donde estaban el Señor y los discípulos. Ese nene estaba cerca, no estaba en la periferia, no estaba lejos, estaba en medio de donde está la autoridad de Dios. Él estaba ahí. Él estaba atendiendo cosas que otros nenes no atendían. Y porque Él estaba cerca, Dios pudo valerse de Él para bendecir a los demás. Porque Él estaba en el ambiente cerca del Señor y de los discípulos, cerca del ambiente donde está la autoridad de Dios. Dios pudo valerse de Él. Los discípulos lo encontraron, dieron una vueltita y el nene estaba ahí. No tuvieron que salir corriendo a buscarlo por allá lejos, se había ido, estaba pateando una pelota. No, él estaba cerca, en el ambiente estaba. Él se encontraba en el ambiente donde estaba el Señor. Y como estaba en el ambiente, Dios lo usó. Quiero terminar con esta frase. Va a aparecer ahí ahora. Estate cerca de la autoridad. Estate cerca del corazón de la iglesia. No sabes cuándo Dios te va a utilizar. Que Dios te bendiga. Amén.